Sí, pero ¿cómo se te esto? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Esta es otra edición del Fin y al Cabo por Canal C de Cablevisión, como es habitual. Los martes a las 21 horas y la reiteración, los domingos a las 22 horas y los miércoles de 15 a 16 horas. La Presidenta de la Nación inauguró las sesiones ordinarias del Congreso Nacional. En un discurso de 3 horas 40 minutos desgranó éxitos económicos que generaron dentro de la oposición y dentro de quienes de alguna manera siguen los pasos económicos del gobierno serias discrepancias sobre la realidad de esos números. Fue un discurso vibrante por momentos, agresivo en otras circunstancias y puntualizó concretamente su posición, definitivamente confrontativa con la justicia. De alguna manera vamos a tratar de analizar esta noche, en Al Fin y al Cabo, con los distintos protagonistas, con el doctor Enzo Estivala, con el contador Oscar Gambone, con el doctor Héctor Paglia, con el licenciado Alfredo Blanco y con Oreste Lucero, el discurso presidencial. Vamos a los auspicios y cuando regresemos comenzamos este programa con el doctor Enzo Estivala y el contador Oscar Gambone. Auspician Al Fin y al Cabo Britos y Asociados, Estudio Jurídico Nagy, Cotreco, Universidad Tecnológica Nacional Regional Córdoba, Fabicur Ixa, Pauni, Marco Aurelio Sosa, Colegio de Martilleros de la Provincia de Córdoba, Instituto San Agustín, CIAFA, IMIX, Inversia, Aberturas Urbantec, Novar, La Anastasia, El Arrabal. Bien, le damos la bienvenida a Enzo Estivala y Oscar Gambone. Gracias a ambos por venir. Gracias. Bueno, la presidenta en un discurso, como decía, habló de muchos números, habló de la gestión, del éxito de su gestión, mostró de alguna manera su confrontación con el Poder Judicial, habló del caso Nisman. ¿Cuál es la primera visión de un análisis que se puede realizar de ese discurso presidencial? Cualquiera puede empezar, ¿eh? Primera visión. Primera visión es que claramente fue un discurso de neto corte político. O sea, no es el discurso habitual que tiene un presidente para iniciar un periodo de sesiones. Este ha sido un discurso ciertamente confrontativo, con un contenido político, electoral muy fuerte. Perdona, ¿crees que fue un discurso de despedida? Ella se está despidiendo,
pero no se está despidiendo del poder. O sea, ella tiene muy claro, la presidenta tenía muy claro que ese era su último discurso de apertura de sesiones. Claro. Creo que de ningún modo está pensando en resignar un milímetro del poder que está ejerciendo. Esa es la impresión que a mí me dio. No hay en ningún tramo del discurso un renunciamiento a seguir ejerciendo el poder hasta el último día. Eso es lo que a mí me parece. El discurso, te vuelvo a repetir, no ha sido el discurso típico o esperable de un inicio de sesiones donde habitualmente los presidentes van ante el Congreso, exponen cuáles son sus logros y exponen cuáles son sus proyectos. Aquí ha habido, más bien diría yo, una clarísima exposición de lo que ella necesitaba explicar, lo que ella necesitaba en este momento coyuntural, más allá del año legislativo, necesitaba explicar. Tenía un problema muy grave y muy serio, que creo que ya está diluido, con la denuncia vinculada al tema AMIA. Y me parece que más allá de que judicialmente el tema haya tenido una resolución favorable a la posición de los imputados, o de los acusados, mejor dicho, que eran la presidenta, el ministro de Relaciones Exteriores y algunas otras personas más, ella necesitaba expresar personalmente su posición y su visión sobre la cuestión. Y así fue que apuntó claramente al fallecido Nisman y apuntó básicamente al Poder Judicial. ¿Cree que es lógico que se refieran a un tipo que no puede defenderse? Yo creo que la persona de Nisman fallecida merece absolutamente todo el respeto, pero lo que dejó. Y creo que se puede, quien resulta acusado tan gravemente como lo había sido, creo que puede defenderse perfectamente. En la circunstancia del desenlace fatal respecto del doctor Nisman, no impide en lo más mínimo que las personas que se hayan visto afectadas o involucradas en esta denuncia, en esta gravísima denuncia. Estamos hablando de una denuncia por encubrimiento, por un delito gravísimo al señor presidente de la Nación, al señor ministro de Relaciones Exteriores, no es poca cosa. Me parece que yo no le veo, digamos, las quejas que he escuchado respecto de que no debió haber hablado de una persona fallecida. Me parece que no es así. Ella tenía todo el derecho de hacerlo porque ella había sido tocada por el trabajo hecho por Nisman. Oscar. Comparto, básicamente, no me sorprendió el tenor del discurso porque es muy afín a la forma de comunicación que tiene la Presidenta de la República y que he venido increciendo en el último tiempo. Comparto con eso que no es el discurso tradicional, se puede discutir si es el discurso que debiera ser o no. Pienso que el ámbito de apertura de las sesiones no da para explicar si el 60% de las compras con tarjeta 12 pagos se hacen o no se hacen en indumentaria y cuestiones por ese tipo. Creo que, a diferencia, en esto discrepo con eso, el tema AMIA no estoy tan seguro que estuviera guionado en el discurso como que fuera la resultante de la capacidad oratoria de la Presidenta frente a una circunstancia que se produce en el recinto, este tema de los carteles y demás. Está claro que usó el ámbito para defenderse y está claro que tiene muy claro, desde su punto de vista, qué es lo que ha venido sucediendo. A mí me cuesta mucho encasillar a la Presidenta sin faltarle el respeto porque creo que en algún punto es una persona que no estoy convencido que tenga un 100% de conciencia de la realidad. Creo que en muchas cosas se abstrae y hay una claque que habla para ella que le genera en muchos temas una visión de la realidad muy distinta de la que vivimos muchos argentinos de a pie. Esto más allá de cuestiones ideológicas, ¿sí? Sin llegar al respeto de lo que se pauta por ahí, de hablar del país de la fantasía, hay muchas cosas donde el gobierno tiene una visión absolutamente capaz de explicar cualquier fenómeno como un gran éxito o como una culpa ajena, no importa de lo que estemos hablando, ¿sí? Personalmente creo que la denuncia de Nisman, sin entender desde lo jurídico, es por lo menos una exageración. Las escuchas que uno ha tenido acceso
no me parece que tengan entidad para hacer el tipo de denuncia que hizo Nisman. Nisman fue 10 años fiscal ad hoc de la causa, no trajo absolutamente nada más que una denuncia, por ahora pareciera más llena de balas de fogueo que de algo real, ¿sí? Tal vez no haya sido el ámbito, debiera haberse defendido la justicia, como evidentemente ocurrió, pero bueno, en última instancia forma parte de esta misma convulsionada cuestión política. Sí respecto del tema del poder comparto, y creo que estamos llegando a una situación muy particular de la historia democrática argentina del 83 hasta ahora. Nunca un gobierno se fue teniendo un nivel de rechazo o de poca aceptación con tanto poder. Es decir, vos fíjate lo siguiente, yo creo que el gobierno, la idea kirchnerista, que aparte tiene un gran problema sucesorio típico de todos los personalismos, tiene un piso y un techo electoral muy claro en sus candidatos duros, ¿sí? Yo creo que un candidato kirchnerista puro no saca ni menos ni más que el 30% de los votos. Pero no obstante hay una construcción política donde el gobierno ejerce el poder con mucha fuerza, a pesar de ese nivel de adhesión bajo que pueda llegar a tener. Primero porque sus éxitos electorales, sobre todo en el 2011, le han dado una mayoría legislativa, ¿sí? Y en segundo lugar porque además el ejercicio del poder a través de, en muchos casos incluso administraciones provinciales que dependen del ATN, por la propia irresponsabilidad fiscal, le permite disciplinar a buena parte de los diputados que en otro contexto votarían absolutamente en contra o intentarían independizarse. No existe el poder de la provincia de Buenos Aires que tenía Duhalde contra Menem, ni hablar de la situación de salida de Alfonsín. Por lo tanto, creo que efectivamente la presidenta va a ejercer su poder hasta el último día de gobierno y que lo va a hacer además en la profunda convicción de lo que ella cree que puede estar en disonancia en cuanto al estado del país, a lo que podemos opinar muchos otros argentinos que tal vez seamos más o menos. ¿De acuerdo? Pero yo creo que estamos frente a una situación muy particular de los próximos 8 o 10 meses de la Argentina, donde este gobierno, tal vez en minoría de aceptación popular, va a ejercer el poder conforme a su convicción, y esto plantea un gran problema de qué es lo que va a ocurrir después si realmente a partir de un voto minoritario o de una opinión minoritaria se toman decisiones trascendentales que en definitiva comprometan institucionalmente el futuro de la Argentina. Un gran tema es el sector público. El sector público que ha crecido por encima de su capacidad de financiamiento en la Argentina es un tema que el gobierno no lo va a arreglar. No va a arreglar el déficit fiscal, no va a arreglar el problema del frente externo, no va a arreglar ningún problema de la economía real. Y te va a incorporar 300, 400, 500, 2000, etcétera, etcétera, en cada una de las reparticiones del Estado. La pregunta a este punto no es lo que va a hacer la presidenta que termina sus últimos 10 meses de gobierno. Es qué va a hacer la oposición y qué acuerdo tiene para resolver el día después, porque la tontería que dijo un economista el domingo, creo en Clarín, que no sé qué candidato asesora, que el cepo se levanta el día siguiente, a mí me parece una de las bobadas más grandes que leí en todos estos días. Entonces, vamos a revisar las designaciones, vamos a revisar las concesiones de obra pública. ¿Lo vamos a hacer o no lo vamos a hacer? Porque si no, el próximo gobierno queda tremendamente comprometido, más allá de lo ideológico, en lo realmente, en la capacidad de gobierno. Tenemos 200.000 millones de pesos de déficit fiscal, más de la ideología del discurso. Yo, una cosa que quiero señalar es que justamente este modo de ejercicio del poder por parte del kirchnerismo exhibe la mediocridad de la oposición. Totalmente de acuerdo contigo. Es increíble, pero sí, cada vez que el kirchnerismo pauta un hecho político determinado cualquiera, por ejemplo el discurso del domingo, marca la mediocridad con que se está manejando la oposición. ¿Querés un ejemplo de eso? Cuando el kirchnerismo tomó, como lo hicieron todos los gobiernos argentinos, el tema Malvinas, hubo pensadores de la oposición que salieron a cuestionar los derechos de la Argentina como pueblo invasor en Malvinas. Por supuesto. O sea, llegamos a la estupidez de un lado y del otro, que mañana el gobierno tiene una capacidad de instalación de la agenda política tremenda. Ahora, cuando le instalan sale... Eso es manejar poder. Por supuesto. Pero si algo ha hecho bien el kirchnerismo es ejercer el poder, exacto, claramente. Entonces digo, cuando el gobierno instala algo, sea lo que fuere, vos tenés automáticamente la claque de un lado y la claque del otro. Claro. Absolutamente. O sea, si mañana la presidenta dice cualquier cosa, vos podés garantizar que de Víctor Hugo para abajo salen todos a defender eso y que de Beatriz Arlo para abajo salen todos a cuestionar. No importa de lo que hable. Y lo más ridículo en cuanto al ejercicio de todo fueron el lunes suicidio, el martes homicidio, el miércoles golpe blando. Ahora, ¿es razonable eso desde el punto de vista de la lógica, del sentido común, que en esta Argentina que uno pretende
que se fortalezca la República esto que plantea Oscar? Digamos, no todo lo que vivimos es razonable. O sea que... Es buena frase, es buena idea. No todo lo que vivimos es buena razonable. idea. No, la verdad es que uno no está en condiciones de saber, o sea, no tengo el conocimiento de los hechos de primera mano para saber si esto siempre va a ocurrir así o va a dejar de ocurrir. Yo lo que te puedo decir Mirando la historia, ¿cómo lo ves? Es muy difícil. Es muy difícil. Perdón, Sí. porque le quería hacer una pregunta. Digo, cuando Cristina Fernández se refiere a la Corte Suprema, Sí. y vos veías la cara de Lorenzetti... La cara de susto, la cara de sorpresa. de sorpresa de Lorenzetti. Digo, que hablaba del partido judicial. ¿Existe realmente un partido judicial o existe...? Llamar partido judicial es una chicana política. Totalmente. Es una chicana política. bien. Sí existen jueces que son muy serviciales a determinados intereses que no son con los que concuerda el gobierno. Eso está claro, eso está absolutamente claro. De toda la vida ha sido así. Siempre ha sido así. ¿Sabes qué me llama la atención a mí? Que lo comentábamos hace un rato con quien luego va a estar acá, con Oreste. A mí me llama la atención lo siguiente. Siempre los jueces han sido muy propensos a juzgar a quienes han ejercido el poder cuando ya no lo tienen. Cuando lo pierden, exactamente. Hoy creo que hay una visión por parte de algunos jueces, hablo, asociación de magistrados, que me parece que el análisis que hacen es que el gobierno ya carece de poder político. Y entonces tienen este enfrentamiento con el gobierno a través de... Yo creo que se equivocan porque lo que decía Oscar del núcleo duro del kirchnerismo del 30% no es poco teniendo en cuenta una oposición que no rinde más del 21, 20, No, pero 18, 16. aparte te designa cualquier juez, designa el 70% de los jueces, se va a ejercer el poder hasta el día de diciembre. Sí, yo creo, estamos de acuerdo que es un error, pero creo que es la visión que tienen actualmente este grupo de jueces, que propicia el 18F, tienen esta visión, son tan opuestos. Que se los llame partido judicial como una chicana política, en realidad no tiene demasiada importancia. Lo que sí tiene importancia es ver que hay un número de magistrados que está interfiriendo en las decisiones políticas de oportunidad y conveniencia que son esencialmente políticas y que corresponden a otro poder del Estado, no a la justicia. O sea, el juez puede analizar hechos en función de lo que determina la legislación penal, por ejemplo. Si un hecho de un funcionario público comporta un delito, tiene la obligación de... Perdón, pero esa recurrencia de apuntar concretamente a otros poderes, ¿no vulnera precisamente la división de los poderes? Sí, claro que lo vulnera. Sí, pero lo que eso dice, y lo comparto, es lo siguiente. Hay un ámbito como la fijación de los tratados de relaciones internacionales de la Argentina, que los dispone el Poder Ejecutivo, los refrenda el Congreso, que es algo que si comprueba un delito no tienen por qué ser atacados por el Poder Judicial. Independientemente de que me gusten o no. A mí puede gustarme o no que se abrace con Maduro. Te pongo otros ejemplos. Te pongo el ejemplo de la ley de medios que mencionó el domingo la presidenta. Y tiene absoluta razón. La ley de medios está siendo interferida permanentemente por el Poder Judicial. Cierto que Cristina utiliza un lenguaje casi para la popular, ¿no es cierto? Habla de justicia delivery o de medidas cautelares delivery, y esto es para la popular. Pero la realidad es que la justicia, a través de jueces de Salta, de Mendoza, de Córdoba, de Salta, de Mendoza, de Buenos Aires, ha estado interfiriendo en la aplicación de una ley que ha sido, creo, una de las leyes, esto lo hemos hablado en otras oportunidades, ha sido una de las leyes más debatidas, que venía con mayor consenso, que tuvo la aprobación, que tiene la venia, está refrendada por la Corte Suprema como ley constitucional, y sin embargo, para determinados grupos de poder mediáticos hay temas que todavía no pueden ser aplicados. Y hay otro tema respecto a la misma ley de medios, por poner interrupción. ¿Cuál es la posición de la oposición respecto a la ley de medios? Es decir, ¿cuál es el proyecto de cualquier candidato opositor respecto de qué va a hacer con la ley de medios? Porque se critica el accionar del gobierno a través de la ley de medios para cercenar a ciertos grupos de
periodísticos, concretamente el Grupo Clarín. Pero yo no le he escuchado a ningún candidato presidencial decir concretamente que va a hacer frente a la ley de medios, la va a derogar, va a promover su derogación, va a promover su modificación, en qué, dónde, cuándo. Y un tema que yo te quería decir recién, que cuando estaba hablando de eso, es, hay un problema grande en la democracia argentina, y es que vos tenés gente que se representa a sí misma nada más. Es decir, la destrucción del sistema de partidos políticos en la Argentina impide los grandes acuerdos nacionales de las democracias estables del mundo. Así es. O sea, Ricardo López Murphy sacó el 18% de los votos y 4 años después estaba en la casa. Independientemente de la valía intelectual que yo personalmente le considero a López Murphy, pero puedes contar de derecho de izquierda. Tenés una señora como Carrió que yo no entiendo todavía quién representa. La implosión de UNEL es básicamente la implosión de gente que no representa a nadie. Entonces, la Liga de Gobernadores, que era el peronismo, está bien, hoy sojuzgada claramente por la caja, teniendo que ir a explicar que el problema de Nisman es para en realidad confrontar el éxito de la temporada veraniega, porque les escribieron un libreto que tuvieron que los muchachos ir a defender con cara de estúpido. Entonces digo, me parece que la oposición en la Argentina ha sido absolutamente funcional al avasallamiento que el kirchnerismo ha hecho de todo el escenario político. Ahora, el kirchnerismo se va. Electoralmente no tiene resto. Alguien le podrá prestar el nombre y ellos le podrán prestar el 30%, después Yo no una estaría traición. tan seguro. Pero después puede ser una traición a lo Dualde. Ahora digo, si vos tenés la expectativa de traicionarlo a lo Dualde o de sustituirlo, la pregunta es, ¿no debieras sentarte los 4 o 5 que pueden ser presidenciables acá a definir qué van a hacer con esto? Porque si uno toma esto sin ninguna idea clara y los otros 3 le empiezan a tirar chicanas, la solución Bachelet está cada día más clara. Moncloa me parece que no da para la Argentina actual. No, pero si no da Moncloa para la Argentina actual, entonces lo que viene es más parecido posiblemente al gobierno de la Alianza por la debilidad. Porque no te olvides una cosa, las medidas que va a tener que tomar por necesidad el próximo gobierno van a ser tremendamente impopulares, porque claramente este gobierno además se las va a dilatar todas. Sí, yo no estoy tan convencido de que, desde lo económico, que la perversidad política lleve a dejar minado yo digo que el incluso camino. hay incapacidad de gestión. Yo personalmente creo que hay incapacidad de gestión. Aquí hay problemas duros que no se resuelven. De alguna forma también pasó en la provincia de Córdoba. El tremendo ajuste que tuvo que hacer Mestre le costó, con el 30%, perder la elección contra la Sota. Muchachos, gracias. Gracias. Gracias, Enzo. Gracias por la invitación. Cuando regresemos hablamos del análisis económico del discurso de la Presidenta de la Nación. Ya volvemos. Britos y Asociados, Desarrollos Inmobiliarios. El Ladrillo es el lugar más seguro para tus ahorros. Elegí el tuyo en Morena 25. Comunicarse al 471-5022. Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Córdoba. Más de 60 años comprometidos con la ingeniería. Estudio Jurídico Nagy. Contactos al teléfono 428-3480. Red de concesionarios Pauni Sanelo. Marco Aurelio Sosa, 58 años liderando en caños de acero. www.marcoaureliososa.com.ar. Instituto San Agustín. IMIX, CIAFA, Sistema de Autorización y Provisión de Medicamentos Oncológicos, certificación normas ISO 9001. Córdoba limpia, limpia Cotreco. Córdoba limpia, limpia Cotreco. Si usted es un profesional en ciencias económicas, aunque trabaje en relación de dependencia, debe matricularse en el Consejo de Ciencias Económicas. La Presidenta de la Nación desgranó numerosos, una variedad de opiniones realmente interesantes que sirven para de alguna manera discutir precisamente no solamente la opinión de la Presidenta, sino si esto se ajusta a la realidad o no. Leo, hemos desendeudado definitivamente a la República Argentina, uno de los tantos tips. Mucha gente estuvo asustada durante 2014 por lo que decían y cuando prendía la TV tenía que tomar Rivotril.
Los buitres son chupadores de sangre internacionalmente reconocidos, auguraban un diciembre de saqueos, sin luz y con saqueos. Solo faltó que dijeran que nos iban a violar a todos, pero cuando llegó diciembre el mundo siguió andando. Aerolíneas Argentinas, esa aerolínea que tomamos allá por 2008 en bancarrota absoluta, ha crecido desde 2008 en vuelos en 102%, 80% en pasajeros y 71% en ingresos. Entre tantos tips económicos que desgranó la Presidenta de la Nación en su discurso. El doctor Héctor Paglia, el licenciado Alfredo Blanco, están con nosotros, pues con ellos vamos a dialogar. Gracias a ambos por venir. Gracias a usted. ¿Qué se puede decir? Bueno, yo creo que el análisis habría que centrarlo en otros aspectos. Hubiera sido importante escuchar de la Presidenta en este último año de gestión cuáles son las medidas que se van a tomar para atacar los problemas de fondo, los problemas estructurales que tiene la economía. Y yo creo que ella, con lo que ha dicho, ha ratificado que el gobierno nada va a hacer en este aspecto. Simplemente va a tratar de transitar de acá a diciembre en una situación económica coyuntural del día a día para que no haya ningún tipo de explosión que pueda afectar lo que ellos con legítimo derecho creen que puede ser un promisorio futuro político. En ese aspecto creo que haber anunciado como medidas de fomento a la industria 3 o 4 retoques a decretos leyes ya existentes, como son el de vinculados a patentes, el vinculado a la circulación del pagaré bursátil, poco tienen de significancia frente a los graves problemas de competitividad, de tipo de cambio, de inflación, de generación de nuevas fuentes de trabajo, en definitiva, a los problemas de desarrollo y crecimiento sustentable que tiene la Argentina. En ese aspecto, el resto son expresiones más vinculadas a la tribuna política que a la cuestión económica. Sí creo, y ratifico lo que quizás uno venía visorando desde fines del año pasado, comienzo de este año, y con algunos instrumentos como son las metas del Banco Central de la República Argentina, el propio presupuesto nacional, que poco se va a hacer en materia estructural y va a ser una transición de mera coyuntura. Por eso, para concluir, yo creo que lo importante es escuchar, y algo se dijo al final del bloque anterior, qué es lo que proponen en materia de cambios estructurales económicos, de política económica, quienes están en la grilla para disputar la sucesión de Cristina Fernández. Alfredo, se habló de reservas, no se habló de inflación, no se habló de dólar competitivo. Sí, mira, la semana pasada, incluso cuando grabábamos objetivos, estaba la versión, que yo no sé si fue alentada por el gobierno o por opositores, y se decía off the record de que iba a ser un discurso que iba a haber fuerte anuncio económico, ¿no? Eso fue lo que se decía, incluso nosotros lo comentamos en el programa del sábado. En realidad el discurso de económico no tuvo nada. Yo coincido con que las medidas que anunció, esto de patentes, son medidas menores. Lo que sí hizo la Presidenta fue utilizar una vez más un argumento que le ha dado, desde el punto de vista político, buenos resultados, que es decir, hubo muchos que nos dijeron que caminábamos al abismo en el último trimestre del año pasado, porque de hecho hubo varias veces en la profesión anuncios de que estábamos cerca de una crisis complicada, y eso es cierto. Yo creo que la Presidenta tiene razón cuando dice hubo muchos que me dijeron que esto iba a estallar todo y no estalló nada. Lo que no habilita a descalificar a quien hoy le dice que hay problemas en la economía. Pero al gobierno le ha rendido, me parece, mucho eso. Y los problemas de los cuales no se habló, estos que vos mencionás, el tema de la inflación, impuesto a las ganancias, el problema del frente fiscal, el problema de impuesto a las ganancias, la situación